A veces necesitamos quitarle la máscara a quienes amamos para poder ver la verdad. Duele, pero es necesario. Fue lo que hice aquella Navidad, cuando mi propio hijo me humilló frente a toda la familia. Me llamo Hilario Mendoza, tengo 68 años, soy contador jubilado y vivo en Guadalajara, Jalisco. Siempre he sido un hombre de pocas palabras, pero hoy quiero contar una historia que tal vez ayude a alguien por ahí. Una historia sobre ingratitud, sobre apariencias y sobre cómo la vida tiene una manera extraña de poner las cosas en su lugar. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es mientras la ves. Todos los días hay una nueva historia en este canal. Sé que parece tonto pedir esto al principio, pero el dueño del canal me explicó que esto ayuda a que la historia llegue a más gente y quizás mi experiencia pueda servirle a alguien. Trabajé toda mi vida con números, hojas de cálculo y balances. 42 años como contador, sin nunca tener una queja de un cliente. Empecé pequeño, en una oficina estrecha en el centro de la ciudad, y terminé con una respetable cartera de clientes. No me hice rico, pero logré criar a mi hijo Marcelo con dignidad, darle buena educación y ahorrar un poco para el futuro. Mi difunta esposa, Teresa, que Dios la tenga en su gloria, siempre decía que yo era un hombre demasiado correcto. Hilario, eres cuadrado como un balance contable, bromeaba ella, pero este hombre cuadrado y correcto nunca imaginó que tendría que pasar por semejante humillación. Justo yo, que siempre puse a la familia en primer lugar. Justo yo, que renuncié a tantos sueños para darle todo a mi muchacho. Pero así es la vida. Uno planta una cosa y a veces cosecha algo muy diferente. Y fue en una víspera de Navidad cuando descubrí el verdadero carácter de mi hijo. Nací en un pueblo llamado Tequila, a unos 60 kilómetros de Guadalajara. Mi padre era agricultor, cultivaba agave y mi madre cuidaba la casa y a nosotros 5 hijos. La vida era simple, pero digna. Desde pequeño aprendí el valor del trabajo. A los 12 años ya ayudaba en la cosecha. A los 15 empecé a llevar las cuentas de la propiedad. Fue ahí cuando descubrí mi facilidad con los números. Vine a la capital con 18 años, determinado a estudiar. Trabajaba de día como auxiliar en un despacho contable y estudiaba de noche. No fue fácil, pero logré graduarme. Recuerdo como si fuera ayer el día que recibí mi título. Mi padre, hombre rudo del campo, que apenas sabía leer, lloró silenciosamente a mi lado. Fue uno de los pocos momentos en que le vi demostrar emoción. La contabilidad me fascinó desde el principio. Mucha gente piensa que son solo números, pero yo siempre vi poesía en los balances. Cada entrada, cada salida cuenta una historia. Un negocio que crece, una empresa que invierte, un patrimonio que se consolida. Todo esto queda registrado en los libros contables. Me encantaba ser parte de esa historia, ayudar a los clientes a tomar decisiones correctas, a ahorrar en impuestos de forma legal, a organizar sus finanzas. Mi despacho comenzó pequeño, pero fue creciendo con el tiempo. Lo establecí en la planta baja de un edificio antiguo de la Avenida Juárez, en pleno corazón de Guadalajara. Al principio éramos solo yo y una secretaria. Después contraté a 2 contadores más, luego a 3 más. Llegamos a ser un equipo de 12 personas en los años de oro. Trabajábamos mucho, pero con satisfacción. Fue en uno de mis clientes, una tienda de ropa femenina, donde conocí a Teresa. Ella era la hija del dueño, ayudaba con las cuentas. Comenzamos a hablar sobre balances y acabamos hablando de la vida. Me enamoré de su manera decidida, de su inteligencia rápida, de su sonrisa fácil. Nos casamos en 1985 en una ceremonia sencilla pero bonita, en la Catedral Metropolitana. Marcelo nació 2 años después. Nunca olvidaré el momento en que lo sostuve en mis brazos por primera vez. Un pedacito de persona con los ojos de su madre y mi nariz larga. Prometí ahí mismo que haría todo por él, que trabajaría el doble si fuera necesario, que le daría oportunidades que yo nunca tuve. Y cumplí mi promesa. Cuando él tenía 5 años, Teresa fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica. Fue un golpe. De repente,
Además del trabajo y del hijo pequeño, tenía una esposa enferma que cuidar. Fueron años difíciles de hemodiálisis, hospitalizaciones, medicamentos caros, pero nunca dejé que faltara nada, ni para ella, ni para Marcelo. Trabajaba de día, cuidaba a Teresa de noche y aún encontraba tiempo para leerle cuentos a mi hijo antes de dormir. Lo recuerdo pequeñito, sentado frente a mí mientras le explicaba cómo funcionaba el dinero. «Papá, cuando sea grande, quiero ser rico como Batman», decía. Y yo le respondía, «Hijo, para ser rico hay que trabajar mucho y gastar poco». Él se reía y decía que tendría un carro igual al del superhéroe. Teresa nos dejó cuando Marcelo tenía 15 años, insuficiencia múltiple de órganos, consecuencia de la enfermedad renal. Fue difícil seguir adelante, pero nos teníamos el uno al otro. Me dediqué aún más al trabajo y a mi hijo. Era un adolescente inteligente, sacaba buenas notas, popular en la escuela. Lo puse en el mejor colegio privado de Guadalajara. Pagaba cursos de inglés, computación, todo lo que pudiera abrirle puertas en el futuro. Ahorré cada centavo para que pudiera ir a la universidad sin necesidad de trabajar, lo que yo no pude tener. Marcelo eligió administración de empresas y se graduó con buenas calificaciones. Recuerdo el orgullo que sentí en su graduación. Este muchacho llegará lejos, pensé para mis adentros. Poco después de graduarse, Marcelo me vino con la idea de abrir un negocio propio, una empresa de consultoría empresarial. «Papá, con mi conocimiento de administración y tu experiencia en contabilidad, podemos hacer algo grande», argumentó. Me entusiasmé con la idea de trabajar lado a lado con mi hijo. Invertí todos mis ahorros en ese sueño, 450,000 pesos, casi todo lo que tenía guardado para mi jubilación. Fue en esa época cuando conoció a Claudia en una feria de negocios. Muchacha bonita, bien vestida, hija de empresarios. Pronto estaban saliendo en serio. Ella también era licenciada en administración y rápidamente se unió a la empresa. Marcelo parecía feliz. El negocio comenzó a crecer y yo me preparaba para jubilarme. Pero algo comenzó a cambiar. Poco a poco Marcelo se fue alejando. Primero fueron pequeñas señales. Ya no me consultaba sobre decisiones importantes del negocio. Cancelaba nuestras comidas de los viernes. No aparecía los fines de semana para la tradicional carne asada. Después me di cuenta de que se avergonzaba de mí, de mi manera simple de hablar, de mi ropa sin marca, de mi carro modesto. Cuando se casó con Claudia, hizo una fiesta enorme en uno de los hoteles más caros de la ciudad. Me sentí fuera de lugar allí entre aquella gente, toda llena de pose. En la mesa principal, donde debería estar sentado como padre del novio, me colocaron en un rincón lejos de los padres de ella. Me tragué el orgullo y fingí no darme cuenta. La empresa creció rápidamente, al menos eso parecía. Marcelo y Claudia se mudaron a un departamento de lujo en la zona de Providencia. Compraron coches importados, viajaban al extranjero. Yo seguía viviendo en el mismo departamento de 3 habitaciones en la colonia Jardines del Bosque, donde crié a mi hijo. Simple, pero confortable y pagado. Empecé a notar que algo no iba bien cuando Marcelo comenzó a pedirme préstamos. Primero, pequeñas cantidades. «Papá, estamos expandiéndonos, necesito efectivo extra». Después, cantidades mayores. «Es solo hasta que cerremos un contrato grande que está por salir». Presté, claro. Al fin y al cabo, era mi hijo, mi único hijo, y aquella empresa también era un poco mía. Lo que no sabía es que detrás de todo aquel éxito había una montaña de deudas y que mi hijo, tan inteligente para los negocios, estaba hundido hasta el cuello. Las señales de que algo no estaba bien fueron apareciendo gradualmente, como manchas en un balance contable que solo un ojo entrenado puede percibir. Marcelo y Claudia vivían en un nivel que, según mis cálculos, la empresa no podía sostener. Yo veía las cuentas, las parcialidades, todos los gastos. A pesar de haberme alejado del día a día de los negocios, aún mantenía un ojo en los números, viejo hábito de contador. En abril de este año, recibí una llamada que me dejó inquieto. Era de Rodrigo, un antiguo cliente mío que tenía una distribuidora de materiales de oficina. «Don Hilario,
Disculpe la molestia, pero ¿sabe algo sobre la situación de la empresa de su hijo? Tenemos 3 facturas vencidas desde hace casi 90 días. No consigo hablar con nadie allí. Aquello me tomó por sorpresa. Intenté tranquilizarlo. Dije que iba a verificar qué estaba ocurriendo. Después de esa, vinieron otras llamadas similares. Proveedores no pagados, compromisos no cumplidos. Intenté hablar con Marcelo varias veces, pero siempre evadía el tema. Papá, es una fase. El mercado está difícil, pero tenemos contratos grandes por cerrar. Pronto regularizaremos todo. En el fondo quería creerle. Quería pensar que mi hijo, graduado en administración, sabría lo que estaba haciendo, pero la frecuencia de los pedidos de dinero aumentó. En mayo fueron 30,000 pesos para una inversión estratégica. En junio, otros 45,000 pesos para resolver un problema con un proveedor importante, siempre con la promesa de devolver pronto. A principios de julio, busqué a mi viejo amigo Alberto, abogado, para que me aconsejara. Él siempre fue sincero conmigo, incluso cuando la verdad dolía. Hilario, ¿ya consideraste la posibilidad de que Marcelo esté con problemas serios? Tal vez sea hora de investigar antes de prestar más dinero. Aquellas palabras me calaron hondo. Al día siguiente, hice algo que nunca pensé que haría. Pedí un informe crediticio completo de la empresa de mi hijo y de él como persona física. Lo que descubrí me dejó helado. La empresa estaba hundida en deudas, préstamos bancarios, sobregiros, tarjetas de crédito al límite, proveedores sin pagar, impuestos atrasados. Y lo peor, había 2 demandas interpuestas por clientes insatisfechos, alegando servicios no prestados. Marcelo, mi hijo, el niño al que le leía cuentos antes de dormir, estaba a punto de quebrar y seguía viviendo como si nada estuviera pasando, exhibiendo una vida de lujo en redes sociales, dando fiestas caras, viajando a Europa. Decidí confrontarlo. Un viernes, aparecí sin avisar en su oficina. La secretaria intentó detenerme, diciendo que estaba en reunión, pero entré de todos modos. Encontré a Marcelo solo, en el celular, los pies sobre la mesa. «Papá, ¿qué haces aquí?» Pareció genuinamente sorprendido e incómodo. «Necesitamos hablar, hijo, sobre la situación de la empresa». Se acomodó en la silla, incómodo. «¿Qué situación? Todo está bajo control». «No es lo que muestran los números, Marcelo». Puse sobre la mesa los papeles que había llevado. «Están hundidos en deudas». Su rostro se endureció. Por un instante vi un destello del niño que pedía disculpas cuando era pillado en una travesura. Pero pronto esa mirada desapareció, sustituida por algo más frío. «Con todo respeto, papá, estás viejo. Los negocios hoy son diferentes. Hay que endeudarse para crecer. Es estratégico». Mantuve la calma, como siempre hacía ante clientes difíciles. «Marcelo, esto no es endeudamiento estratégico, es mala gestión pura y simple. Están gastando más de lo que ganan, mucho más». Se levantó irritado. «No entiendes nada de cómo se hacen negocios hoy en día. Te quedas con esas ideas anticuadas de contabilidad, de no gastar más de lo que se gana. El mundo cambió, papá. Los principios de la buena gestión no cambian, hijo. Nunca». La discusión se acaloró. Me acusó de estar anticuado, de no entender el nuevo mercado, de querer controlar su vida. En el calor del momento dejé escapar que sabía hasta de los viajes que él y Claudia hacían a escondidas. «Ustedes fueron a Cancún el mes pasado, mientras hay gente aquí tocando la puerta para cobrar». Palideció. «¿Cómo sabes eso?» «Tengo mis contactos. Guadalajara es más pequeña de lo que piensas». En realidad, había visto las fotos en Instagram de un sobrino de Claudia que los había etiquetado en una publicación. Ni siquiera me habían contado del viaje. «¿Me estás espiando?» «No, Marcelo, estoy tratando de salvarte. Te estás hundiendo y llevando mi nombre contigo». Fue entonces cuando dijo algo que me cortó como un cuchillo. «¿Tu nombre? Tu nombre no vale nada. Solo eres un viejo contador jubilado que nunca llegó a ninguna parte. Yo soy quien construyó algo. Yo soy quien tiene respeto en el mercado». Aquello me tomó por sorpresa. Me quedé sin reacción por algunos segundos mientras él seguía soltando palabras duras.
Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió baja, controlada. El respeto se construye con trabajo honesto y pagando las cuentas al día, hijo, no con apariencias. Salí de la oficina con el corazón pesado. De camino a casa, conduje sin rumbo por las calles de Guadalajara, pasando por la avenida Chapultepec, viendo el atardecer sobre la ciudad. Pensaba en todo lo que había sacrificado por aquel muchacho que ahora me trataba con desprecio. Las horas extras para pagar colegio privado, las vacaciones canceladas para poder comprar una computadora nueva, los años cuidando solo de él después de que Teresa nos dejó. En los días que siguieron, Marcelo no me buscó, ni yo a él. Fue la primera vez en 38 años que pasamos más de una semana sin hablarnos. En el fondo, esperaba que reflexionara, que viniera a pedirme disculpas, que aceptara ayuda, pero su orgullo era mayor. A finales de julio, recibí una llamada de un número que no conocía. Era una mujer que se identificó como gerente del Banco Nacional. Don Hilario, estamos contactándole porque identificamos un movimiento sospechoso en su cuenta. Autorizó una transferencia de 120,000 pesos ayer. Se me heló la sangre. No autoricé nada. El dinero fue transferido a una cuenta a nombre de Marcelo Mendoza. Según nuestros registros, él tiene un poder bancario suyo. Era verdad. Años atrás, cuando tuve un pequeño problema de salud, le di un poder a Marcelo para que pudiera mover mis cuentas si fuera necesario. Nunca pensé en revocarlo. Voy a bloquear todo inmediatamente, dijo la gerente. Pero era demasiado tarde. El dinero ya había sido retirado. Mi propio hijo me había robado. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. Sentado en la sala de mi departamento, mirando las fotos de Marcelo repartidas por los muebles, el bebé sonriente, el niño en su primera comunión, el adolescente en la graduación del colegio, el joven recién graduado. Trataba de entender cómo habíamos llegado a este punto. Al día siguiente, busqué nuevamente a mi amigo Alberto. Escuchó todo con expresión grave. Hilario, esto es un delito. Puede tener tu poder, pero no tenía tu consentimiento para esta transferencia específica. Puedes denunciarlo. La idea de denunciar a mi propio hijo a la policía me provocaba un nudo en la garganta, pero algo dentro de mí había cambiado. Tal vez era hora de dejar que Marcelo enfrentara las consecuencias de sus actos. Voy a pensarlo, Alberto. Necesito tiempo. Agosto llegó, y con él la invitación de Marcelo para la cena de Navidad anticipada. Me pareció extraño, ya que aún estábamos en pleno verano, lejos de las fiestas. La invitación llegó por mensaje, demasiado formal, como si fuéramos meros conocidos. Estamos organizando una cena especial el día 15 con intercambio de regalos. Sería bueno que vinieras, papá. Dudé. Después de todo, aún era invitado como si nada hubiera pasado, pero algo me decía que debía aceptar. Tal vez fuera una oportunidad de reconciliación. Tal vez Marcelo quisiera disculparse, pero no sabía cómo. Respondí que iría y comencé a pensar qué llevar de regalo. Al final, decidí algo simbólico. La primera pluma que le di a Marcelo cuando consiguió las prácticas en la universidad. Una Mont Blanc que había comprado con mucho sacrificio. Para firmar tus primeros grandes contratos, le había dicho en aquel entonces. La encontré en un cajón, aún en su caja original, y la envolví con cuidado. El día de la cena, me arreglé con mi mejor traje. No era de marca famosa, pero estaba bien conservado. Tomé un taxi hasta el departamento de Marcelo y Claudia en Providencia. Cuando llegué, la fiesta ya había comenzado. El departamento estaba lujosamente decorado, con un inmenso árbol de Navidad en el centro de la sala y la mesa puesta con vajilla fina y copas de cristal. Los padres de Claudia estaban allí, algunos amigos de la pareja, colegas de la empresa, todos bien vestidos, hablando alto, riendo. Marcelo me recibió con un abrazo distante. Claudia con un beso en la mejilla que apenas rozó mi piel. «Qué bueno que vino, suegro», dijo y enseguida se alejó para atender a otros invitados. Me senté en un rincón observando todo. La comida era sofisticada, el vino caro. Pensé en las deudas, en el dinero que había desaparecido de mi cuenta,
en los proveedores sin pagar. ¿Cómo podían gastar tanto en medio de una crisis? Después de la cena, Marcelo anunció que comenzaría el intercambio de regalos. Todos se sentaron en círculo en la sala, ansiosos y sonrientes. Uno a uno, fueron entregando sus regalos: perfumes importados, relojes caros, gadgets electrónicos. Entonces, Marcelo se levantó con una sonrisa que no lograba descifrar. Se aclaró la garganta para llamar la atención de todos y dijo: «Bueno, llegó mi turno. Yo saqué a un viejo que solo me da vergüenza. Está quebrado, perezoso, y vive a mis costillas». La sala estalló en carcajadas. Todos me miraron. Claudia rió más fuerte que los demás, dándole codazos a su marido como si aquello fuera el chiste del siglo. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Bajé los ojos, sosteniendo el pequeño paquete con la pluma. Ahora me parecía tan insignificante ante toda aquella ostentación. Marcelo continuó: «Él cree que entiende de negocios, pero vive diciéndome cómo debo administrar mi empresa, como si necesitara sus consejos anticuados». Más risas. Sentí cada una de ellas como una bofetada. 42 años de trabajo honesto, de noches sin dormir haciendo balances, de compromisos siempre cumplidos, reducidos a una broma para entretener a invitados borrachos. Algo dentro de mí estalló. Una vida entera siendo correcto, callado, comprensivo. Una vida entera poniendo a los demás en primer lugar, especialmente a mi hijo. Y era así como me lo agradecía. Me levanté despacio. La sala fue quedando en silencio a medida que todos percibían que iba a decir algo. Miré directamente a Marcelo, luego a Claudia, después a los invitados. Sí, tal vez sea todo eso, pero este viejo pagó la empresa que hoy llamas tuya y las deudas que escondes de tu esposa. El silencio fue instantáneo, como si alguien hubiera cortado el sonido del ambiente. Marcelo palideció. Claudia, confundida, miró a su marido. «¿Qué deudas?» Saqué el celular del bolsillo, abrí la aplicación del banco y mostré la pantalla a todos. Un préstamo hecho a mi nombre con transferencias directas a la cuenta de Marcelo. Después abrí el correo y mostré la notificación del banco sobre la transferencia no autorizada de 120,000 pesos. «Tu marido está hundido en deudas, Claudia. La empresa de ustedes está al borde de la quiebra. Y este viejo que solo da vergüenza, que está quebrado y es perezoso, es quien ha estado financiando el estilo de vida lujoso que llevan». El rostro de Marcelo se contorsionó en una expresión que mezclaba rabia y pánico. Intentó arrancar el celular de mi mano, pero fui más rápido. «Papá, no sabes lo que estás diciendo. Son negocios, inversiones. Claudia, no le creas. Está senil». Pero era demasiado tarde. Claudia ya había visto las pruebas. Se puso pálida, después roja de ira. «Marcelo, ¿qué es esto? Me dijiste que estábamos bien, que la empresa estaba creciendo». Los invitados se removían incómodos en sus asientos. Algunos comenzaron a levantarse, murmurando disculpas. Los padres de Claudia intercambiaron miradas preocupadas. «Con permiso», dijo Claudia con voz temblorosa, «necesito hablar con mi marido en privado». Salió arrastrando a Marcelo del brazo hacia la habitación. Sus padres lo siguieron. Los demás invitados comenzaron a retirarse discretamente, lanzándome miradas de reojo. Me quedé allí solo en la sala, en medio de los restos de la fiesta. Respiré profundo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. No había sido así como imaginaba aquella noche, pero tal vez había sido necesario. Lo que nadie sabía, ni siquiera Marcelo, es que yo no había ido a aquella fiesta desprevenido. En los días anteriores, después de descubrir el retiro no autorizado de mi cuenta, me había reunido nuevamente con mi amigo Alberto y tomado algunas precauciones. Primero, revocamos formalmente el poder bancario que Marcelo tenía. Después, Alberto me ayudó a reunir toda la documentación sobre los préstamos que hice a mi hijo y su empresa, todos registrados ante notario, con fechas, cantidades y firmas. También teníamos los extractos de las transferencias, sus correos pidiéndome dinero, las promesas de pago incumplidas. Pero mi mejor carta no estaba en los documentos, sino en el testimonio de Renata, la excontadora de la empresa de Marcelo,
a quien él había despedido 6 meses antes, cuando ella comenzó a cuestionar ciertas prácticas contables. Renata me buscó después de enterarse de mi desacuerdo con mi hijo. Guadalajara es realmente una ciudad pequeña para ciertos asuntos. Don Hilario, su hijo está haciendo cosas que usted, como contador, nunca aprobaría. Facturas falsas, notas sobrefacturadas, desvío de dinero de clientes. Tengo todo documentado, por eso me despidió. Renata había guardado copias de todo antes de salir y me entregó una memoria USB con pruebas suficientes, no solo para un proceso civil, sino posiblemente para uno penal. Mientras esperaba en la sala, oía los gritos provenientes de la habitación. Claudia estaba furiosa, sus padres indignados. En determinado momento, el padre de ella, don Roberto, volvió a la sala y se acercó a mí. «Hilario, ¿es verdad todo esto? ¿La empresa está realmente quebrada?» «Desafortunadamente, Roberto. Y lo peor es que hay más cosas mal que solo deudas». Le mostré algunas de las pruebas que Renata me había proporcionado. Don Roberto, que también era empresario, entendió inmediatamente la gravedad de la situación. «Dios mío, esto puede salpicar a mi Claudia. ¿Ella sabía todo esto?» «No sé decirte. Tal vez supiera parte, tal vez no quisiera ver». «Ustedes la criaron en un nivel de vida alto, Roberto. Creo que ella no supo lidiar con las dificultades cuando aparecieron», asintió con el semblante cargado. «Me llevaré a mi hija a casa. Esto no va a quedar así». Poco después, Claudia salió de la habitación, los ojos rojos de tanto llorar. Tomó su bolsa y salió con sus padres, sin mirar atrás. Marcelo fue tras ella suplicando que se quedara, que podían hablar, resolver todo. Ella lo ignoró. Cuando quedamos solo nosotros dos en la sala, Marcelo se volvió hacia mí furioso. «¿Satisfecho, papá? ¿Destruiste mi matrimonio, mi reputación, todo?» «No, hijo, tú hiciste eso solo. Yo solo mostré la verdad». Se dejó caer en el sofá con las manos en la cabeza. «¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Denunciarme a la policía?» Miré a mi hijo, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y sentí una mezcla de decepción y compasión. «Depende de ti, Marcelo. Aún hay tiempo de arreglar las cosas, de hacer lo correcto». «¿Cómo? Estoy hundido hasta el cuello». «Comenzando por asumir tus errores, todos ellos, conmigo, con Claudia, con los clientes, con los proveedores». Me miró desconfiado. «¿Qué quieres decir?» «Que tengo un plan para resolver esto o al menos minimizar los daños, pero vas a tener que colaborar. Nada de más mentiras, nada de más engaños». Al día siguiente, nos reunimos con Alberto en su despacho. Elaboramos un plan detallado. Marcelo haría un acuerdo con todos los acreedores, renegociando deudas. Asumiría oficialmente el uso indebido de mi poder bancario, lo que evitaría un proceso penal, siempre que el dinero fuera devuelto, y principalmente haría una auditoría completa de la empresa, corrigiendo todas las irregularidades contables que Renata había documentado. No sería fácil ni indoloro. La empresa tendría que ser completamente reestructurada, vender activos, reducir personal. El departamento de lujo y los coches importados tendrían que ser vendidos para ayudar a pagar las deudas, y Marcelo tendría que trabajar durante años para limpiar su nombre en el mercado. Claudia pidió el divorcio una semana después. Los padres de ella, sin embargo, sorprendentemente, accedieron a ayudar financieramente, con la condición de que Marcelo siguiera al pie de la letra el plan que elaboramos y que ellos tuvieran participación activa en las decisiones de la empresa de ahora en adelante. Cuando don Roberto me buscó para decirme esto, quedé genuinamente sorprendido. ¿Por qué harían eso después de todo? Por 2 motivos, Hilario. Primero, porque mi hija, aunque dolida, aún ama a tu hijo. Y segundo, porque respeto a un hombre como tú, que podría haberse lavado las manos o haber denunciado a su propio hijo, pero eligió el camino más difícil, ayudarlo a levantarse. A finales de agosto, recibimos la primera buena noticia en meses. 3 de los principales acreedores habían aceptado nuestra propuesta de renegociación. Era un pequeño paso, pero en la dirección correcta. Marcelo estaba cambiado. El susto, la humillación, la casi pérdida de todo parecían haber surtido efecto.
Trabajaba de sol a sol para reconstruir lo que había destruido. Ya no tenía el aire arrogante, la sonrisa fácil, la pose de empresario exitoso. Ahora era un hombre tratando de corregir sus errores. Una tarde apareció en mi departamento sin avisar. Parecía cansado, pero había una serenidad nueva en su mirada. Era como si los últimos meses hubieran quitado un peso enorme de sus hombros, el peso de las mentiras, de las apariencias, de la arrogancia. Papá, quería agradecerte por no haberme entregado a la policía, por estar ayudándome, a pesar de todo lo que hice. Nos servimos un café de olla, tradición mexicana que él había abandonado en favor de cafés gourmet, y conversamos como hace años no lo hacíamos. Me contó cómo todo comenzó a desmoronarse, cómo una pequeña mentira llevó a otra mayor y a otra, hasta que ya no podía distinguir la realidad de la fantasía que había creado. Quería impresionar a Claudia, a sus padres, demostrar que lo había logrado. Después, cuando las cosas empezaron a salir mal, no sabía cómo parar, cómo decir la verdad. Hijo, las apariencias no sostienen nada por mucho tiempo. La verdad siempre sale a la luz. Asintió con lágrimas en los ojos. Creo que aprendí eso de la peor manera posible. A principios de septiembre recibí un mensaje de texto de Marcelo. Papá, lo perdí todo, pero gracias por abrirme los ojos. Se refería al divorcio que se había finalizado aquella mañana. Claudia había decidido que, a pesar de todo, no podría seguir casada con él. El golpe había sido demasiado duro, la confianza irremediablemente rota. No respondí de inmediato. En lugar de eso, tomé el pequeño paquete que había llevado a la cena, la pluma Montblanc que nunca llegué a entregar, y fui hasta la nueva dirección de Marcelo, un departamento sencillo, rentado en la colonia americana, muy diferente del lujoso de Providencia. Dejé el paquete en la portería junto con una nota. Escribe tu propia historia ahora. 2 meses pasaron desde aquella fatídica cena de Navidad anticipada. Las hojas de los árboles de jacarandá que adornan las calles de Guadalajara comenzaban a caer, anunciando la proximidad del otoño. En mi departamento, en Jardines del Bosque, observaba desde la ventana a las personas pasando apresuradas allá abajo, cada una con sus propias historias, sus propias luchas. Mucho había cambiado en este tiempo. La empresa de Marcelo había sido completamente reestructurada. Con la ayuda de mi amigo Alberto y de don Roberto, el padre de Claudia, conseguimos un plan de recuperación que, aunque arduo, era viable. Vendieron el lujoso departamento en Providencia, los coches importados, todo lo que simbolizaba aquella vida de apariencias. Marcelo ahora vivía en un departamento pequeño en la colonia americana y se iba al trabajo en camión, algo que meses atrás habría considerado impensable. Al principio, confieso que tuve mis dudas. Pensé que, pasado el susto inicial, volvería a sus viejos hábitos, que aquel cambio era solo una actuación más, pero me sorprendí. La caída había sido tan dura, tan pública, que parece haber provocado algo profundo en aquel muchacho, como si finalmente hubiera despertado de un sueño febril. Una mañana, mientras tomaba mi café, sonó el teléfono. Era Claudia. Don Hilario, buenos días. ¿Tendría un momento hoy? Me gustaría hablar personalmente. Confieso que me sorprendí. Desde la separación no había tenido más noticias de ella, excepto por comentarios ocasionales de Marcelo. Acordamos encontrarnos en una cafetería en el centro, cerca de mi antiguo despacho. Cuando llegué, ella ya estaba allí, elegante como siempre, pero sin ese aire de superioridad que solía exhibir. Nos saludamos con un abrazo sincero, el primero genuinamente sincero que intercambiamos en años. Don Hilario, vine a agradecerle. Comenzó después de que nos sentamos y pedimos café. Sé que parece extraño después de todo, pero usted hizo lo correcto y en el fondo salvó no solo a Marcelo, sino también a mí. Me contó que en las semanas que siguieron a aquella noche pasó por un intenso proceso de reflexión. Se dio cuenta de cuánto había contribuido a aquella situación, con su obsesión por el estatus, por aparentar riqueza, por impresionar a los demás. Sabe, don Hilario,
Crecí en una familia donde lo que importaba era lo que los demás pensaban de nosotros. Mi padre siempre fue un hombre de dinero, y desde pequeña aprendí que necesitaba mostrarlo, solo que acabé llevando eso demasiado lejos. Claudia había vuelto a trabajar en la empresa de su padre, pero en una posición diferente. Ahora se encargaba de proyectos de responsabilidad social, algo que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo el valor de admitir. «¿Y cómo está Marcelo?», preguntó con un brillo en los ojos que me sorprendió. «Va tirando, trabajando duro. Ha cambiado mucho, Claudia». Asintió pensativa. «Lo sé, mi padre me cuenta. Ellos se han estado reuniendo regularmente para discutir la empresa». Había una nota de nostalgia en su voz que no pasó desapercibida. Tal vez, pensé, no todo estuviera perdido entre los dos. La semana siguiente, Marcelo me llamó pidiéndome que almorzáramos juntos. Eligió un restaurante sencillo, de esos que sirven comida casera por kilo, muy diferente de los lugares caros y sofisticados que solía frecuentar. «Papá, me encontré con Claudia ayer». Su rostro tenía una expresión serena que no veía hace años. Era como si los últimos meses hubieran quitado un peso enorme de sus hombros, el peso de las mentiras, de las apariencias, de la arrogancia. ¿Y cómo fue? Bueno, mejor de lo que esperaba. No estuvimos hablando del pasado, de los rencores. Conversamos sobre el presente, sobre lo que estamos haciendo ahora. Ella parece diferente. Tú también estás diferente, hijo. Sonrió. Una sonrisa sincera, sin esa capa de falsedad que se había convertido en su sello en los años anteriores. «Sabes, papá, estos meses fueron los más difíciles de mi vida. Perdí casi todo. La empresa casi quebró. El matrimonio terminó. Tuve que vender todo lo que tenía. Pero paradójicamente también fueron los más importantes. Fue como si me hubieran dado una bofetada que me hizo despertar». Me contó que había estado releyendo los libros de la universidad, reaprendiendo los principios básicos de la administración, que había olvidado en el afán de crecer rápido, de figurar. «¿Recuerdas cuando soñábamos con montar un negocio juntos? Antes de que yo me transformara en ese monstruo arrogante». Asentí con un nudo en la garganta. Recordaba bien aquellos tiempos cuando Marcelo, recién graduado, tenía ojos brillantes e ideas genuinas. «Tal vez aún haya tiempo de rescatar algo de aquello, papá. No el negocio en sí, sino la honestidad, el trabajo duro, la satisfacción de construir algo real, no solo la apariencia». A mediados de octubre recibí una invitación inesperada. Claudia y Marcelo me invitaban a cenar en el nuevo departamento de ella. Parece que habían retomado, no el matrimonio aún, pero al menos la amistad, el diálogo. Decidí aceptar. La cena fue sencilla, íntima, solo nosotros tres. Claudia cocinó, algo que raramente hacía en los tiempos de ostentación, cuando siempre encargaban comida de restaurantes finos o salían a cenar fuera. Durante el postre, una tarta de manzana casera que estaba deliciosa, Marcelo se aclaró la garganta y sacó un sobre del bolsillo. «Papá, Claudia y yo tenemos algo que entregarte». Era un cheque. Miré la cantidad y casi me atraganté. 120,000 pesos. Exactamente la suma que Marcelo había retirado de mi cuenta sin autorización. Conseguí pagarlo todo, papá. Cada centavo. Sé que esto no borra lo que hice, ni cómo te traté, pero es un comienzo. Las lágrimas vinieron a mis ojos y a los suyos también. Claudia observaba la escena con una mezcla de emoción y respeto. «No tiene que ser hoy ni mañana», intervino ella, «pero esperamos que algún día puedas perdonarnos. A mí también, don Hilario, porque fui cómplice de todo esto». Puse el cheque a un lado y tomé las manos de ambos. «¿Saben? En contabilidad, cuando un balance no cuadra, hay que revisar todas las entradas y salidas, encontrar dónde está el error. En la vida es igual. Ustedes encontraron el error, lo corrigieron y ahora el balance empieza a cuadrar de nuevo. No hay nada que perdonar. Marcelo y Claudia no reanudaron el matrimonio, al menos no todavía, pero estaban reconstruyendo la relación sobre nuevas bases, más honestas, más realistas. La empresa poco a poco se recuperaba, pagando sus deudas, reconquistando la confianza de los clientes y proveedores.
¿Y en cuanto a mí? Bueno, volví a frecuentar mi antigua peña de dominó los sábados, algo que había abandonado porque Marcelo lo consideraba cosa de viejos. Retomé amistades que había dejado de lado. Volví a conversar con mis vecinos del edificio, a participar en las reuniones de la comunidad. En uno de esos sábados en el club encontré a doña Norma, una viuda simpática que también era contadora jubilada. Comenzamos a hablar sobre balances, hojas de cálculo y acabamos hablando de la vida. Ella me invitó a ver una obra de teatro el domingo siguiente. Acepté. Después vino un almuerzo, un paseo por el Parque Metropolitano, otro teatro. La vida tiene sus propios balances, sus propios ajustes. A veces necesitamos una crisis, una sacudida, para darnos cuenta de lo que realmente importa. En mi caso, fue necesaria una humillación pública de mi propio hijo para hacerme despertar y actuar. Fue duro, doloroso, pero necesario para todos nosotros. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y veo que incluso los momentos difíciles tienen su valor, su lección. La dignidad que casi perdí fue reconquistada y, más importante, mi hijo encontró su camino de vuelta, no hacia la riqueza, no hacia la ostentación, sino hacia la honestidad, hacia lo que realmente tiene valor. La semana pasada recibí a Marcelo y Claudia para una carne asada aquí en mi departamento. Trajeron vino, no de esos carísimos que solían exhibir, sino uno nacional bueno, honesto, como la nueva vida que estaban construyendo. Mientras asaba la carne en el asador del balcón, observando el movimiento de la ciudad allá abajo, sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. Más tarde, cuando estábamos tomando café, Marcelo sacó del bolsillo un pequeño paquete. «Papá, quería mostrarte algo». Era la pluma Mont Blanc que le había dado de regalo en aquella fatídica cena de Navidad, acompañada de una nota: «Escribe tu propia historia ahora». «La guardo conmigo todos los días», dijo con la voz entrecortada, «para recordarme quién no quiero volver a ser y del padre increíble que tuve la suerte de tener. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Si has visto hasta el final, comenta abajo la palabra recomienzo. Y no dejes de ver las otras historias aquí en el canal. En la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.